Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás, Reina? ¿Qué tal? Aquí vamos muy bien. Es una conversación que tengo con Luis Castellanos, este amigo que me ha regalado la tecnología, este amigo que me han regalado las redes sociales. Y yo quiero que esto que Luis está haciendo sea compartido y que llegue a todo nuestro auditorio en la tarde de hoy. Aquí estamos bien, Luis, y tiene mucho que ver con la forma en la que lo hemos asumido. Claro que sí. Eso es lo que estamos, creo que casi todo el mundo es curioso lo que está ocurriendo, ¿verdad? Miles de millones estamos conectados a través de algo que ha ocurrido, que llamamos coronavirus 19, y sin embargo nos está iluminando de alguna manera, ¿no? La interdependencia entre unos y otros. Está haciendo algo doloroso y maravilloso. Esas dos cosas que el ser humano tenemos dentro, ¿no? Necesitamos el sufrimiento y la alegría, necesitamos el dolor y la esperanza, y de repente en esa contradicción somos más fuertes y salimos más empoderados. Es algo curioso lo que está ocurriendo. Sí, sí. Luis, tú hablas en tu cuenta de cómo estás aprovechando este tiempo para escribir. Probablemente esta sea la oportunidad de un tercer libro, pero antes de eso, hablabas dentro de esas 10 razones de esperanza, hablabas de algo que para nosotros es muy importante. El pueblo dominicano es un pueblo que tiene mucho humor, y dentro de esas 10 razones de esperanza está el humor y todo lo que ello hace. Yo quiero establecer una diferencia entre un positivismo tóxico y una redefinición positiva de la oportunidad que nosotros tenemos frente a esta crisis que estamos viviendo. A ver, acabas de decir algo que me parece fundamental, y hoy venía una noticia aquí en España que había salido otras veces, pero quizá ahora la habíamos tomado con más serenidad y con más calma al leerla. Cuando alguien se confina en casa, pues van a surgir problemas emocionales, psicológicos, afectivos, físicos, y se había recurrido a las experiencias de los astronautas, a las experiencias que se habían vivido confinando a gente en 500 días, de las investigaciones que se habían hecho, y una de las claves para superar el humor. El humor. Lo importante que es el sentido del humor, no dramatizar, el hacer un diario al final del día con las cosas, a veces con un poco de cinismo positivo, pero con humor de lo que ha ocurrido, ayuda a superar probablemente ese miedo, ese temor, esa angustia que puede ocurrir en muchísimas personas. Están confinados en casas pequeñas, compartiendo espacios con otras personas, sin tener casi tiempo para uno mismo, y de repente el sentido del humor se convierte en una clave de éxito para salir airoso de ese confinamiento, de esas. En nuestro caso, en España, estaremos probablemente 60 días, o sea, van a ser 2 meses o más, y luego poco a poco. Por lo tanto, el humor se convierte en una clave. A mí me parece fundamental. Cuéntanos de estas 10 razones para tener esperanza, Luis. Hombre, yo cuando me paré a pensar un poco cuáles podían ser las razones para que el ser humano tuviese esperanza, me di cuenta, volviendo hacia atrás, lo que para mí significaba el lenguaje positivo tomó una dimensión nueva, ¿no? Como si de repente fuera un acuerdo casi perfecto con el mundo, porque había ocurrido, y lo que está ocurriendo es a nivel mundial, y la primera cosa que se me ocurría es que decir, yo no me doy por vencido, nadie se da por vencido, y es como la letra de la canción, nadie se da por vencido. Y ahí surgió, pues eso, ¿cómo nos estamos dando por vencidos? Pues de repente salimos a las ventanas, que aquí acaba de ser las 8 de la tarde en Madrid, y todo el mundo pues sale a aplaudir al balcón, a reconocer a las personas que están haciendo un esfuerzo incansable, impagable, por contribuir a que se salven las vidas constante y permanentemente. A mí ya me parecía que un buen elemento es que salíamos de nosotros mismos y empezábamos a reconocer. El reconocimiento es una razón para la esperanza. Otro factor clave, por supuesto, lo que decíamos era el sentido del humor. Es decir, el sentido del humor nos ayuda dentro de casa y fuera de casa a sobrevivir y a sobrellevar el tiempo, las horas, el agotamiento, que eso va a surgir porque nunca hemos estado tanto tiempo juntos las personas. Hay chistes que son maravillosos y estupendos, ¿no? Decía un chiste que de repente, mira, me he puesto a hablar con mi marido y me parece una persona maja.
fíjate, tiene la oportunidad de hablar con él y me parece una persona maja, ¿no? Pues esas cosas que de repente son chistes, pero que te ayudan a entrever que hay soluciones, ¿no? Y hay, pues eso, pues yo apuntaba unas cuantas razones para la esperanza, porque me parece que en definitiva estamos encontrándolas, y ahora sería cuestión de mantenerlas una vez que pase la crisis y que salgamos a la calle a compartir la vida que deseábamos tener. O sea, que es abrazar, besar, acariciar, tomar algo juntos y estar con los amigos, con la familia. Bueno, me parece que había muchas razones. Yo puse 10, como podría haber elegido quizá otras. Cada uno busca en su brújula cuáles son las razones para la esperanza. En definitiva, para mí, la razón de las esperanzas es que me siento sostenido en el presente, ¿no? O sea, algo me tiene que sostener el presente para que ese presente no se vuelva en contra mía. Esas son las razones de la esperanza, yo creo. Tú sabes positivo, que me ha ido dando mucho resultado a mí, Luis. Viajar al pasado, donde se registran experiencias memorables y espacios y personas seguras. Tú recuerdas a través de los 5 sentidos, recordar a través del gusto, recordar a través del olfato, recordar a través de la vista, o sea, con una comida, lo que me hacían en casa cuando yo era pequeño, y eran experiencias agradables, y me ha permitido, entre otras cosas, hacer eso que estás haciendo tú, quizás no con la misma disciplina con que lo estás haciendo tú de escribirlo, pero yo elegí contarme historias en lugar de contar días. Me parece precioso, porque en el fondo las historias lo que hacen a nosotros es ordenar nuestros recuerdos o ordenar nuestros olvidos, que es tan importante. Es decir, que a veces hemos olvidado cosas y de repente las volvemos a ordenar y toman una narración totalmente diferente en nuestra cabeza, ¿no? Como tú has dicho, a través de los sentidos. El día que yo simplemente igual pasé y me acerqué y abracé un árbol en el Retiro, aquí en el Parque del Retiro, el día que simplemente pues di un beso a la persona que yo quería porque la tenía a mi lado, y ese día fue fabuloso porque no solamente era ese día, sino que habían ocurrido otras cosas en ese día y habíamos terminado con ese beso. Entonces hay historias que cuando volvemos hacia atrás, olores familiares, olores cuando se comía en casa de la abuela, que a mí eso me encanta. Yo aquí comíamos un chocolate que nos hacía mi abuela, el chocolate Suchar, y que me encanta. Y estos días, cuando estoy en casa, lo único que me apetece es hacer un chocolate, pero no es como el chocolate que me hacía mi abuela. Entonces, claro, estoy todo santo día deseando hacerme chocolate en casa. Digo, voy a ver si tengo la capacidad de rememorar. Son pequeños detalles, y la memoria es bonita si sabemos recoger y ordenar esos olvidos que han sido buenos para nosotros. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. ¿Dónde está, Luis, la diferencia de esa propuesta de lenguaje positivo versus el positivismo tóxico? Porque no estamos hablando de un positivismo tóxico, no estamos hablando de que tú todo lo puedes y de que no está pasando nada. Sí está pasando, y está pasando mucho, sobre todo que nosotros compartimos. Cuando digo nosotros me refiero a dominicanos y españoles, compartimos una costumbre, compartimos una característica, somos tocones. Tocamos, abrazamos, nos gusta saludarnos, nos gusta expresarnos, nos gusta manifestarnos, y ahora mismo estamos muy limitados en ese sentido. Entonces, no es pretender que no esté pasando, porque sí está pasando, es redefinir lo que está pasando. ¿Cómo redefinimos desde tu propuesta de lenguaje positivo y de lenguaje de felicidad, Luis? Claro, hay una cosa, hay que tener señales. Es decir, el positivismo es tóxico y son palabras vacías y sin rostro, o son auténticas que llevan a hechos. Si eliges palabras que te despiertan alegría, y cuando las dices, cuando las escribes, cuando las tocas, cuando las habitas y a otros le trasladan a ese lugar. Claro, en definitiva, muchas veces hay una crítica desaforada últimamente por la aspiración que la gente habla tanto de la felicidad o habla del positivismo. Quizás si no se entiende, es decir, la aspiración por la felicidad no es obviar el sufrimiento, es al revés, es como puedo aprender a aliviar el sufrimiento. Y ahí entra el lenguaje. El lenguaje es cómo despierto mi imaginación para que las cosas negativas, el dolor, el sufrimiento, las tragedias que nos van a ocurrir, porque somos humanos y eso es fundamental, somos carne, somos vulnerabilidad, somos fragilidad,
podemos, desde ese dolor y ese sufrimiento, aliviarlo, no solamente con nosotros, sino a los demás. Y es donde entra el lenguaje, esa palabra que genera algo nuevo en la otra persona. Sobre todo para mí lo que tiene que generar la otra persona es un presente confiable para tener un futuro, es decir, para generar esperanza. Y eso se tiene que transformar después en hechos. Si no hay hechos, no hay autenticidad. La autenticidad está en los hechos, en esa capacidad de construir. Yo creo que es por ahí, porque si no al final se critica porque piensa que todo el mundo lo puede. No vas a poder todo. Yo a mis alumnos les ponía un ejemplo mío. Yo no mido nada más que unos 68, 69, no llegaré a unos 70, escasamente, y con los años menos todavía. Y yo cuando les decía, entraba a clase, les decía, imaginaros que a mí me gustaría ser pívot de la NBA. Claro, tengo que medir en aquel entonces 2 y pico, pesar 100 y pico kilos, eso es imposible. Muchas veces nos ponemos en la mente cosas imposibles. Entonces, cuando hice mi tesis doctoral, dije, nuestros límites son nuestras posibilidades. Y ahí es donde entra el lenguaje. ¿Cuáles son los límites que tenemos ahora? Tenemos un coronavirus que nos ha limitado. ¿Cuáles son las posibilidades que encontramos en nuestros límites? Y es donde entra la imaginación, y es donde entra el lenguaje a redefinir las cosas, a encontrar soluciones, a aportar soluciones, porque el tema del lenguaje y del positivismo es que aporta soluciones. Para mí es la clave. Es una forma de enfocar el problema, ¿no? Y ante todo que no haga daño a los otros y que no me haga daño a mí mismo. Que no te haga daño. Eso es una de las claves. Claro. Comparte con nosotras un poco más de esas 10 razones para tener esperanza, Luis. Mira, yo voy a compartir, hoy he tenido una conversación con un alcalde de un pueblo aquí que es amigo mío, que es de Tielmes, y más concreto está aquí a 40 kilómetros de Madrid. Es un alcalde, en este caso del PP, y el otro día me contaba, y yo no voy a decir el nombre que ya ha dicho el alcalde, me decía que él ya había renunciado a todo su sueldo. Yo conozco la situación de la familia, porque son amigos personales míos, y estábamos hablando un poco de la bondad de las personas. Aquello que están haciendo en silencio, que nadie sabe, que solo sabemos a veces los amigos, antes de que nadie le diga, ha renunciado a que le hagan entrevistas para que le pregunten por qué lo ha hecho, simplemente lo ha hecho en algo íntimo, interno, es decir, la bondad que en un momento dado se despliega en estos momentos. Esa es una razón para la esperanza. Cuando hablamos con un amigo y de repente te dice, mira, yo he hecho esto, yo estoy intentando hacer esta otra cosa, yo en casa simplemente estoy desde el lugar que ocupo, desde el lugar que yo tengo, puedo hacer cosas. ¿Qué hago? Y entonces de repente ahí aparece algo que a mí que es como un destello, ¿no? Un destello de esperanza y de ilusión. Es decir, hay mucha gente buena que de repente está y que sabe que va a seguir después. A mí lo que me interesa siempre cuando hablo todo esto es que va a seguir después. Es una razón también de la esperanza. Yo te pongo casos concretos porque esta tarde hemos estado tomando un vermú virtual en familia, mi mujer y yo y su mujer y él, hablando un poquito de estas cosas, del pueblo, del vecino que se ha muerto, de las personas cómo él va a recoger los pedidos de las personas y le dan su tarjeta con su número, fíjate que confianza, para que paguen con la tarjeta y le suban la comida a las personas que no tienen, a las personas que están enfermas con coronavirus en el pueblo. Hay muchas cosas que son razones para la esperanza. Y son políticos, por lo tanto también el político tiene en su mano esa capacidad de hacer actos amables, bondadosos y de ser amigable. Sí, ay, qué hermoso, Luis, qué hermoso. Tú has abierto el primer capítulo de tu libro del lenguaje de la felicidad, ¿cierto? Sí. Dime, que me... Has abierto el primer capítulo de tu lenguaje de la felicidad. Que he dejado al público para que lo pueda bajar. Para que pueda leerlo Sí. El capítulo 2 ha sido, que me parecía muy interesante. Sí, lo he dejado en abierto a todo el mundo. El capítulo 2, que es tomar el control de la atención y encuentra tu mirada sobre la felicidad. Es que a mí me parece muy importante que aprendamos a mirar de forma diferente, que nuestra atención no sea capturada, se nos ha dado la oportunidad que nuestra atención no sea capturada directamente ahora por lo que antes se nos capturaba, que seguirá. Cuando salgamos de aquí, por supuesto que se nos siga capturando, poder comer, cenar, compartir con los amigos, pero de repente podemos cambiar otra atención. Y ese capítulo lleva muchas actividades paralelas, es un capítulo que me parece precioso. Bueno, qué voy a decir, además cuento cosas de mi vida particulares también que a mí me ocurrieron,
y yo le pedí a la editorial, a Paidós de Planeta, que por favor, que así me dejaba algún capítulo del libro entero, yo quería, bueno, pero alguno que la gente se lo pudiera descargar gratuitamente en todo el mundo, y me dijo, pues bueno, elige el capítulo, y dije, bueno, pues ya que me dejas un capítulo... Y ese elegiste. ¿Dime? ¿Elegiste ese? Elegí el 2, sí, de los 5 que están ahí, elegí el capítulo 2. Me parecía el más revelador en un momento dado. ¿Cómo se accede a él, Luis, por favor? Pues yo creo que si nos metemos en Planeta, o si no, yo te enviaré el contacto, que ahora yo, como tengo el ordenador cerrado, para que, pues yo creo que en Planeta se pone Luis Castellanos, o en Paidós, y aparecerá capítulo abierto o algo así, el capítulo 2, y se podrá introducir ahí. Pero si no, también te lo enviaré para que luego lo digas en tus redes o en la radio. Me encantaría que llegase a todo el mundo. A mí, si hubiese sido el libro entero, yo también, porque lo que podemos hacer ahora es dar cada uno lo que tiene. Yo tengo un conocimiento... Claro, cada uno da lo que tiene, unos tiene dinero, pues da dinero, pues bienvenido sea. Otros tienen música y están cantando, otros tienen la capacidad de, mi hija es enfermera, de ir y está trabajando con gente con coronavirus, pues va allí y da todo lo que tiene. Tenemos muchas cosas que podemos dar cada uno, no podemos dar lo del otro. Yo no puedo dar lo que tú puedas dar y tú no puedes dar lo que yo puedo dar, somos diferentes, pero los dos podemos hacer algo que es único, que podemos dar lo nuestro conocimiento, nuestros recursos, nuestra amabilidad, nuestra simpatía, podemos dar muchísimas cosas, y eso es lo más bello que está ocurriendo, ¿no? Que podemos dar y hay mucha gente que está dando. Gracias, Luis. A nosotras nos has dado mucho en la tarde de hoy. Un abrazo fuerte para ti. Es un tanto diferente esta Semana Santa sin procesiones, y si las procesiones están solas, no van con gente. Recibe mi abrazo y recibe mi agradecimiento, Luis. Recibe mi agradecimiento. Insisto en que uno de los grandes regalos que me ha hecho esta conexión con el mundo digital es tu cariño. Gracias, Luis. Un abrazo para ti. Gracias a ti, Frida. Te lo dejo de todo corazón. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias. Bueno, oyentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta tarde. Volveremos a comunicarnos con ustedes el lunes, si Dios quiere. Hoy ya hasta aquí llega nuestro programa. Ustedes, por favor, se quedan con los compañeros del Sol de la Tarde. Deben estar disponibles ya. Nos juntamos con ustedes el lunes. Quédense en casa, por favor.